Saludo a Daniel Estico, es economista y está en línea. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Hola Eduardo, buen día, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, el INDEC reveló esta singular diferencia de precios entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Contame un poquito. Sí, porque vos sabés que la ciudad de Buenos Aires había medido un aumento de precios del 5% Sí. y la inflación Congreso, la que dan los legisladores que calculan el promedio de las consultoras privadas, había dado 3,5 Ujú, y como siempre decimos los economistas, la verdad está en el medio, al INDEC le dio 4,2. ujú. Entonces llamó la atención a primera vista esta diferencia del 4,2 del INDEC que mide la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires Ujú. con el 5% que midió la ciudad. ¿Qué le pasó al INDEC que midió bastante menos? La diferencia fundamental está en que la ciudad de Buenos Aires, como obviamente corresponde, la Dirección de Estadísticas mide solamente el ámbito de la capital Claro, federal, claro. mientras que el INDEC agrega 24 aglomerados urbanos Ujú. del Gran Buenos Aires. Y entonces lo que aparentemente surge ahí es que en el Gran Buenos Aires hay varios precios que están por debajo de los Mm, que pagan los porteños. Entonces, ujú. por eso ¿La fórmula es la misma, la de la medición? metodología es la La misma, sí, sí, metodología, sí. se toman, digamos que puede haber una pequeña diferencia en cuanto a la estructura de consumo de los hogares, Ujú, porque el promedio de consumo de los hogares de la ciudad de Buenos Aires, en particular, que es un sector de mayor ingreso que el promedio del Gran Buenos Aires, tiene de pronto más intensidad en servicios que en alimentos, ujú, mientras que en el Gran Buenos Aires adquiere justamente más relevancia los alimentos que los servicios. ajá. O sea, el consumo de cada provincia es diferente una y otra. Por eso, en su momento, el INDEC intentó tratar de hacer un índice promedio nacional que Ujú. reflejara la inflación del total del país, tomando, bueno, en función de los consumos en San Luis, en Córdoba, en Salta, en Chubut y en Buenos Aires, cuál es la inflación real para el conjunto de los 42 millones de Claro, porque de habitantes. hecho no tenés los mismos productos en Recoleta que en La Matanza. O sea, Claro que la tenés, ¿por matan. qué? Porque se consume distinto, porque tenés otro tipo de público, y esto es lógico. Por eso digo, la diferencia es un poco lo que vos nos estás contando. La Exactamente. metodología es la misma, pero el poder adquisitivo tal vez es distinto y el producto ofrecido es distinto. ¿Ah? Exactamente, Ah. esa es la explicación cabal de por qué hay diferencias en el agregado general. Mm, Después cuando uno va a la tasa anualizada, qué sé yo, ahí ya no hay claro. tanta diferencia. Mm. Pero en el mensual, después de 6 meses de apagón estadístico, como decimos los economistas, que tuvo el INDEC con la emergencia estadística, valga la redundancia, de que Ujú. desde diciembre hasta mayo no tuvimos información oficial de precios. Bueno, el primer índice de precios del INDEC mostró esta divergencia y mostró que obviamente como uno piensa, sabía o intuía, de pronto los alimentos son más baratos en la provincia que en la ciudad Ujú. y viceversa, los servicios probablemente son un poquito más caros en la ciudad Sí. que en la Ahora, por provincia. ejemplo, ¿se toma el valor de alimento en un hipermercado o en el comercio de proximidad? No, teóricamente se tiene que tomar precios promedios en todos Ah, los en todo. ámbitos, Ah, o está bien. sea, Mm. cadenas de supermercados grandes, cadenas de supermercados chicos, chinos, etcétera, Sí. y también la despensa del barrio. Ah, está bien. Y también se toman los mercados centrales, cosa que, por ejemplo, la ciudad no tiene, pero el INDEC mide qué pasa Bueno, en pero el la ciudad tiene mercado. ferias, por Y ejemplo. se Las mide en la ferias feria Claro, son también. las ferias que tenés, viste, tiene las itinerantes. ferias, pero no es Sí. lo mismo el precio de la feria que tomar el precio de pronto del mercado central, que Ajá. está en el ámbito de la provincia, está Está del bien. otro lado de General Paz. Está bien. Entonces, esas pequeñas particularidades explican la diferencia de La precios. diferencia. El dólar ahí empezó a subir, parece que hay algunos ingredientes, el campo que se corrió un poquito, Sturzenegger está haciendo lo que puede, Ratazzi representando a un sector de industriales pide Europa. 17%. Si me aumentan el dólar, somos más competitivos en el mundo, pero cuidado a ver si empiezan a aumentar los precios acá a mercado interno. ¿Eh? Exactamente. Ah, Obviamente que hay varios factores que explicaron por qué el dólar tuvo el curso que tuvo. Recordemos que antes de las elecciones o del cambio de gobierno el 10 de diciembre, el dólar había llegado en el circuito libre a 16 pesos cuando en el oficial estaba en torno a 9. sí. Eso era la incertidumbre, cómo iba a ser la expectativa de salida del cepo cambiario, qué sé yo. Luego viene el gobierno, empieza a normalizar la economía, libera el cepo
cepo cambiario, elimina retenciones, qué sé yo, el dólar baja un poquito, pero después, ¿qué pasa? En marzo, el Banco Central tiene que compensar las ventas a precio de remate que había hecho Alejandro Banoli entre julio y octubre del año pasado, y tuvo que compensarle al mercado la diferencia entre el precio que estaba en ese momento de 14 pesos con los 10,50, 11 que había rifado Banoli. ¿Eso qué provocó? Provocó una inyección de 70.000 millones de pesos en marzo. Obviamente, si vos al mercado inundás la plaza con 70.000 millones de pesos, parte de esa plata que recibieron exportadores, empresarios, etcétera, fueron y compraron dólares y lo llevaron a 16. A partir de ahí, el Banco Central, y te lo hago cortito, ¿no? El Banco Central sube la tasa de interés para empezar a absorber esos 70.000 millones de pesos. Esa le vaca 37%. Al 37, claro. 38. Entonces el dólar empieza a bajar a 15, 14, llegó a tocar 13,80. Y entonces, claro, a partir de los empresarios agarraron de los 16 pesos de marzo y dice, che, marzo, abril, mayo, junio, la inflación fue más del 15% y el dólar está bajando, tengo atraso cambiario. Y realmente el tomar esos o sea, dos te decía, picos, la inflación se comió la devaluación. Se comió la devaluación. Y eso es totalmente falaz, porque vos fíjate, Eduardo, que hoy el peso de un tipo de cambio de 15 pesos comparado con 8 pesos que estaba el año pasado a esta altura, es un aumento del 60%. Sí. Entonces, la inflación, no hay indicador que te diga que la inflación fue de más del 40, 42%. ¿Y cómo se explica entonces? Bueno, la economía es esto, ¿no? La frazada corta eterna. Solucionás Claro. el tema que estamos importando, por ejemplo, en Brasil más de lo que exportamos. Bueno, ahí también hay otro fenómeno que era producto del cepo, de las DEJAI, etcétera. Al liberar el cepo cambiario, al liberar las DEJAI, etcétera, el gobierno también liberó las importaciones que estaban retenidas. Entonces, muchos autos que estaban, por ejemplo, en las aduanas, listo para nacionalizarse, para entrar al país, fueron liberados en este primer cuatrimestre, en los primeros 5 meses. Por eso tenés un fuerte salto de las importaciones de bienes de consumo, que es justamente por lo que estaba reprimido. No porque Brasil está desesperado por vender y acá los costos son altos del industrial, entonces dice compro en vez de producir y que el dólar está barato y entonces hay que comprar ahora. No, estaba retenido, tenía esa economía con un cepo fenomenal y eso se empieza a normalizar. De hecho, fíjate que el INDEC dio esta semana los datos de la balanza comercial y por segundo mes consecutivo hubo superávit comercial superior al del año pasado y el año pasado en 5 meses la economía había tenido un déficit entre exportaciones e importaciones de 740 millones de dólares y ahora tuvo un superávit en 5 meses de 350. Quiere decir que el cambio, la salida del cepo, la aleja y todo eso, y a pesar de esta normalización de las importaciones, hubo un superávit comercial entre puntas de 1.000 millones de dólares, porque pasaste de menos 700 a más 300. A más 300. ¿El impacto de Gran Bretaña nos pega? Sí, nos pega. El tema es cuánto nos va a pegar, porque Europa es muy grande y si bien Inglaterra es muy grande, el mundo está tomando medidas de reaseguro y de compensación. De hecho, ya está Suecia, está Irlanda diciendo, ojo, yo también quiero un plebiscito porque no quiero irme de la Unión Europea, pero te complica un poco todo este flujo de inversiones porque no sabemos ahora qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con los precios de las materias primas, pero de todas formas la Argentina sigue, si hace las cosas bien, de que sigue normalizando la economía, etcétera, que la tasa de inflación está bajando, como lo hemos visto en los últimos meses, etcétera, sigue teniendo apetito inversor porque hace 10 años, o por lo menos 5, que la Argentina no se invertía un peso. Entonces hay tanta demanda por invertir en todos los sectores, en el agro, en la minería, en caminos, etcétera, que los inversores no quieren perder esta oportunidad y entonces lo único que va a hacer esta crisis europea es demorar un poquito la decisión de inversión, pero en perspectiva yo creo que el chubasco va a pasar, ¿no? Daniel, que tengas un lindo fin de semana. Un abrazo. Gracias por llamarme, un abrazo. Gracias.